.com.ar nos vamos a meter en una nueva entrevista y en este caso tenemos en línea al diputado provincial de la UCR de Juntos por el Cambio, Julián Galdiano. Diputado, Andrés Batistela lo saluda. ¿Cómo anda usted? Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Queríamos charlar de ley de ART o la adhesión a la ley nacional de ART, Galdiano, que el año pasado y años anteriores también, cuando el gobernador era Miguel Lifchitz, tuvo una fuerte resistencia. Bueno, cada vez que venía Macri a Santa Fe hablaba de esta adhesión a la ley nacional de ART. Ustedes lo terminan aprobando. Curioso lo que hace el oficialismo, digo que una parte se opone, una parte está a favor y demás, pero para arrancar esta conversación, ¿qué es lo que incluye esta adhesión a la ley de ART, Galdiano? Bueno, implica un procedimiento administrativo previo a los reclamos por accidentes o enfermedades del trabajo, enfermedades laborales, que se va a implementar a través de la puesta en marcha de comisiones médicas jurisdiccionales. 13 va a haber en la provincia según esta ley. En esas comisiones médicas se supone que el trámite va a ser muchísimo más ágil que lo que hoy es un reclamo en la justicia ordinaria laboral. Ujú. El promedio, la ley establece un plazo máximo para estas comisiones médicas, determinar si existió la enfermedad, si existió el accidente, cuál es el porcentaje de incapacidad o la reparación que le corresponde al trabajador, y automáticamente ese dictamen, si es admitido por el propio trabajador y por su abogado, obviamente representado con patrocinio letrado, establece la propia ley, y admitido por la RT, se produce la indemnización o la reparación automáticamente. Este proceso, la ley prevé un plazo máximo de 60 días. Actualmente las provincias que ya han adherido a esta ley lo están resolviendo en un promedio de 27 días. Ujú. Entendemos que va a ser un avance porque hoy un reclamo en la justicia ordinaria lleva no menos de 5 o 6 años para obtener una indemnización por parte de un trabajador que ha tenido un accidente o que tiene una enfermedad laboral, y esto implica un avance importante. Se garantizan los derechos de los trabajadores en términos de su representación, como te decía, con patrocinio letrado, un trámite con mucho más celeridad, y da mucha más certeza y previsión, y arregla un poquito una de estas cuestiones o intenta reparar uno de los problemas graves que tiene el funcionamiento de los derechos trabajadores en la provincia de Santa Fe, que es la incertidumbre que genera un juicio Ujú. muy largo, muy extenso en el tiempo, prácticamente sin certeza de cuándo se puede cubrir una indemnización, una reparación por parte de las ART, y eso no solamente genera un perjuicio para el propio trabajador, sino también una incertidumbre para las empresas aseguradoras, que se traduce en un incremento brutal de la alícuota que respecto a otras provincias se está notando muchísimo. En el caso de Santa Fe son cerca de 300 millones de pesos más que los empleadores pagan mensualmente en concepto de aseguradora de riesgo de trabajo de lo que es Córdoba o provincia de Buenos Aires. Ujú. Hablé de este tema con varios sindicalistas galdeano que se oponían a la adhesión a la ley nacional y decían que iba a dificultar el acceso a la justicia para los trabajadores y que de alguna manera también esto venía a cubrir a las empresas más que a dar justicia también para el que sufrió el accidente. ¿Qué hay de cierto y qué no en esto que dicen desde varios gremios? Bueno, ese es un argumento falso. En primer lugar, porque habría que preguntar a un trabajador que hoy tiene un reclamo en la justicia cuándo lo cobra. Y si lo está cobrando a los 5 o 6 años. Mira, el artículo 51 del Código de Procedimiento Laboral de la provincia dice que una vez presentada y contestada la demanda o reconvenida en su caso, el juez deberá fijar una audiencia de conciliación, la famosa audiencia del artículo 51, en un plazo que no podrá ser mayor a 30 días. Esa audiencia hoy la están fijando los jueces del trabajo a un año y medio vista. Y no computamos los 6 meses de pandemia donde no hubo audiencias, y eso se va a acumular en un cuello de botella. O sea que si un trabajador con su abogado inicia una demanda hoy, sin la ley de RT, tienen la audiencia del artículo 51 a los 2 años y el juicio lo terminan resolviendo a los 6 años. Ahí no hay ninguna cobertura de sus derechos de ningún tipo. El sindicalismo que se opone, en realidad la mayor oposición vino de los sindicalistas o gremios del sector público, Ujú. o los sectores que no van a ser involucrados en esta ley de riesgo de trabajo. Y Ujú. muchos de los gremios que concentran la mayor cantidad de afiliados, de empleados
en la provincia de Santa Fe, como son los metalúrgicos o los gremios de la carne o los camioneros, sí estaban a favor porque entienden que este procedimiento, vamos a suponer que fuera un procedimiento que no genere, que no es satisfactorio para los intereses de los trabajadores. Bueno, en el peor de los casos están demorando 30 días para ir a la justicia y se vuelve a situar en la situación en la que están hoy. Sin embargo, los dictámenes de las comisiones médicas, por ejemplo en Córdoba, el 92% de los reclamos no terminan yendo a un juicio posterior al dictamen de la comisión médica, o sea que el trabajador a los 27 días, en el 92% de los casos, admite el dictamen de la comisión médica, que no es obligatorio hacerlo porque puede recurrir a un juicio ordinario, y automáticamente cobra la indemnización. Y en la provincia de Santa Fe, ese mismo trabajador hoy está 7 años esperando, y la empresa aseguradora que tiene que cubrir esa indemnización, naturalmente para cubrirse, ¿qué hace? Aumenta la alícuota. Entonces, entendemos que aún siendo cuestionable que los dictámenes de la comisión médica, que en el fondo aplica la comisión médica para dictaminar sobre una enfermedad o un accidente, aplica el listado del baremo, que es un listado de enfermedades y accidentes laborales que se elabora en el marco de la Superintendencia de Riesgo de la Nación, que lo hace el Ministerio de Trabajo de la Nación con un consejo consultivo que integran 4 representantes del gobierno, 4 de la CGT y 4 de los empleadores, 2 de los cuales son representantes de las pymes. Y ahí establecen un parámetro, decir, bueno, si usted tuvo este accidente, le corresponde un porcentaje de incapacidad tal y esto implica una reparación de X monto. Ahora, si el 90 y pico por ciento de los trabajadores que han ido a las comisiones médicas en Córdoba, en Mendoza y en provincia de Buenos Aires no terminan yendo a la justicia porque admiten en 20 y pico de días y cobran en 20 y pico de días ese dictamen, bueno, el porcentaje de satisfacción, entre comillas, es muy elevado y justifica que al menos intentemos hacerlo. Después habrá que controlar cómo funcionan los profesionales de las comisiones médicas, no son empleados de la aseguradora. Claro. Pagan las ART sus honorarios, pero son designados por la Superintendencia de Riesgo y en el caso de la Ley de Adhesión de Santa Fe, con participación del Ministerio de Trabajo también. Así que entiendo que es un avance y que las críticas no son consistentes en términos de pensar que esto es una limitante para acceder a la justicia laboral o para que los trabajadores tengan sus derechos garantizados. Creo que es al revés. Claro. Ya para hablar más de política en sí, Galdiano, se da la curiosidad con esta iniciativa que la promovió el Ejecutivo a través de Perotti y del ministro Roberto Zuckerman, pero que contó con el rechazo del propio oficialismo del PJ en la Cámara de Diputados y el apoyo de ustedes de Juntos por el Cambio. Curiosidades de la política santafesina, ¿no? Sí, en realidad el oficialismo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, viene exteriorizando esta suerte de contradicciones internas que tienen entre que los que toman tierra y los que los que plantean que el derecho de la propiedad privada debe garantizarse, los que impulsan una iniciativa y los legisladores que votan otra cosa. No es el primer caso, se dio también en el caso del veto a los docentes reemplazantes, se ve en otras circunstancias, muy difícil. Y si no hay un ordenamiento político desde el oficialismo, mal se le puede pedir a la oposición la misma actitud. La verdad que yo aspiro a que el gobierno se ordene en términos de la política, que el propio gobernador Perotti y el presidente Fernández asuman la autoridad que les compete por ser los principales magistrados de los ejecutivos provincial y nacional, y a partir de allí establezcan un nivel de diálogo, de articulación con su propia fuerza política y luego con el resto de la oposición para que esto salga adelante, si no, se torna muy difícil. Toma de tierras, ¿es un tema en Santa Fe realmente, Galdiano? Porque sabemos lo que está pasando en Entre Ríos, sabemos lo de Guernica, digo, pero ¿en Santa Fe es un tema realmente? Bueno, la verdad que todavía hay casos bastante, digamos, aislados, alguna toma acá en Rosario, una usurpación, no con los niveles de politización y de violencia con el que se dan Entre Ríos o en Guernica, pero tendría que haber una declaración política y pública del gobernador, de su ministro de gobierno, de los ministros coordinadores, para por lo menos mostrar la voluntad del Ejecutivo Provincial de que esto no prolifere, no es una actitud que sea sana y que sea acorde a nuestros principios democráticos constitucionales. Nuestra Constitución define y defiende
la propiedad privada como principio básico y eso no puede ponerse en discusión y estar permanentemente por distintos actores aliados al oficialismo, puesto en duda de cuál es el alcance del derecho de propiedad en la República Argentina. Es un derecho constitucional, base del sistema capitalista democrático que tiene nuestro país y la gran parte de los países del mundo, y hoy da la sensación de que por acción, en algunos casos como el de Entre Ríos, por omisión, no cumpliendo órdenes de desalojo que son la consecuencia natural ante una situación de usurpación o de violenta violación del derecho de propiedad, el principio que corresponde aplicar a través de la ley es el desalojo, y eso no está habiendo una actitud concreta por parte de las autoridades políticas del Frente de Todos a nivel nacional y tampoco una declaración a nivel provincial de que esto deba ser así. Galdiano, le agradecemos por su tiempo, como siempre muy amable. No, muchas gracias a ustedes, un gusto. Chau, chau. Julián Galdiano, diputado provincial de la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio, aquí